Hace más de 400 años, un hombre al que siguieron amigos, mancebos, mujeres y algunos indios, eligieron un lugar y un nombre. En este lugar del mundo nacieron seres humanos que lucharon, amaron y construyeron. Seres que se familiarizaron con el paisaje, que se abrazaron al río y entrelazaron sus vidas por un camino común. Y nosotros heredamos todo: el destino, una historia, una ciudad. Este es nuestro pasado. Esta es nuestra historia, que se escribe día a día. Historia es conciencia. Cuando Rosas asume la gobernación de Buenos Aires, este controla dos cuestiones importantes: la navegación de los ríos y su situación de puerto, con el control de las rentas aduaneras. Por eso Rosas se oponía a la sanción de una constitución que significaba perder sus privilegios. Urquiza, gobernador de Entre Ríos, provincia productora de ganado como Buenos Aires, se veía perjudicada. Decide entonces pronunciarse contra Rosas y lo derrota en la batalla de Caseros, y a partir de allí convoca el Congreso Constituyente. Urquiza se embarca en Buenos Aires y llega al puerto de Santa Fe. Es septiembre de 1852 y es alojado en esta casa, la casa que pertenecía al brigadier general Estanislao López. ¿Qué pensaría Urquiza en aquellos tiempos? Desde 1810 venimos desangrándonos en peleas entre nosotros, en luchas internas que impiden que como pueblos civilizados nos organicemos como nación. Hacer una constitución definitiva con la participación de todas las provincias nos da el punto de partida para ser un país en serio ante los ojos del mundo. Ya es hora, podemos hacerlo. Los pactos firmados demuestran que todos los gobernadores están de acuerdo. Menos Buenos Aires. Buenos Aires no quiere perder ninguno de sus privilegios, ni las rentas de la aduana, ni el control de los ríos, ni el poder central. Pero esto se acabó. En la Confederación Argentina hemos decidido que todos somos iguales. Así que haremos una constitución para ser un país en serio. En el momento de reunirse el Congreso Constituyente en Santa Fe hacia fines de 1852, la ciudad no era muy diferente a aquella aldea de calles arenosas, cuyas imágenes se conocen nada más que por crónicas o alguna documentación en litografía, pero muy poco, de los años posteriores a la emancipación. El extremo sur de la ciudad era próximo a lo que hoy es la zona del Parque del Sur. El extremo este eran las aguas, el oeste del mismo modo el Salado. Y por el norte sí había habido un crecimiento respecto a los años 1810 y 1820 y se extendía hasta lo que hoy es Plaza San Martín. Las calles todavía eran arenosas, las construcciones importantes no eran
demasiadas. Los visitantes y congresales que fueron llegando se alojaron en los conventos, algunos en el convento de los franciscanos, otros también en lo que era una parte de la iglesia de los jesuitas, también en los altos de lo que era el bar llamado Merengo, donde luego fue la alfajorería. Allí estuvieron Zuviría y Gutiérrez, los principales redactores del proyecto constituyente. Es decir, que estamos hablando de una pequeña ciudad y pensemos que era una provincia donde los principales pagos eran Santa Fe, el pago de los arroyos, que estaba empezando a crecer, que luego sería Rosario, San José del Rincón, Coronda, no muchas más poblaciones. Fue después del 53 y la provincia transformó totalmente su geografía, su paisaje y su número de pobladores. ¿Cómo se inicia esto? Hermenegildo Zuviría, que fue el fundador realmente de, no sé cómo denominarlo, pero era el lugar de reunión del Centro Cívico y Social de Santa Fe, que estaba a metros del Cabildo, y él inaugura ahí una especie de lugar de reunión y venta de bebidas, y la fabricación de alfajores también. Cuando llega el momento de la convocatoria a la Constitución Constituyente del 53, en los altos de Merengo, o sea, en esta parte de arriba, Hermenegildo Zuviría desaloja una habitación que tienen donde viven sus hijas y la adecúa para que allí parasen algunos de los constituyentes. Entre ellos Gorostiaga, que traen consigo, porque a veces creemos que nosotros somos fundacionales, pero traen consigo hasta una imprenta, porque ellos que hacían era promocionar todo este tipo de incorporación o idea a la Constitución. El por qué paran en Merengo, algunos dicen que no había más lugar en los claustros del convento San Francisco o del Colegio de la Inmaculada, pero entonces ahí cuando le piden a Hermenegildo Zuviría, alias Merengo, que buscara un lugar, casi que lo combina el gobernador, decía, búsquese un lugar ahí arriba para poder alojar a esta gente, pero otros dicen que es muy probable que como ellos estaban no querían la incorporación a la Constitución de la religión católica, quieren tomar distancia de parar en el lugar donde, por supuesto, tenían un cierto compromiso, que era votar en favor de la religión católica como obligación dentro de la Constitución. No sé cuál fue el motivo, pero ahí actúan, ocurren acá arriba un montón de hechos y anécdotas, pero lo principal, que en realidad el redactor de la Constitución para arriba de Merengo. Con lo cual, si bien no es el autor, pero sí el redactor, el que, de la sesión del día anterior, tenía que traspasar lo que habían resuelto para que, en ese momento o por ese año se hiciera efectiva la Constitución Nacional. La Constitución del 53, que después fue traducida a distintos idiomas, en realidad fue una obra jurídica de primerísimo nivel. Una obra sintética, fácilmente comprensible y que tiene dos partes muy importantes: las declaraciones, derechos y garantías, lo que se conoce como la parte dogmática de la Constitución,
Y ahí vas a encontrar fundamentalmente todos los derechos de todas las personas que habitaban el suelo argentino. Tú no te olvides que el preámbulo de la Constitución, en primer lugar, descarta un debate antiguo, en el sentido de que las provincias presisten al Estado federal que ellas crean, porque el preámbulo dice: "Nos los representantes de las provincias", es decir, que son anteriores, reunidos en Congreso General Constituyente, y finaliza diciendo que esa Constitución la sancionan para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, era una apuesta muy grande aquella idea de Alberdi de gobernar es poblar. Y luego la división de poderes. Es decir, Alberdi toma de la Constitución americana de 1787 dos instituciones muy importantes. El presidencialismo, que lo hace más acentuado que el presidencialismo norteamericano. Alberdi llega a decir en las bases que el presidente era una especie de rey sin corona durante los 6 años de su mandato. Por eso Alberdi no era partidario de la reelección. Y el otro gran tema es la forma de Estado. Y Alberdi se pronuncia por una forma de Estado que él denomina unidad federativa. Es decir, una forma de Estado que ni es unitaria pura, ni es federal tampoco pura. Bueno, el Club del Orden es una experiencia muy interesante de la ideología de Augusto Comte. Augusto Comte es un sociólogo, un filósofo francés del siglo XVIII que larga y funda lo que después se llamó el positivismo o escuela positivista, que en su obsesión llegó al punto de consagrarla a su mujer, diosa de la razón, Christine Vaux, y hacer templos que no tenían nada que ver con la religión católica, al contrario, eran agnósticos y liberales. Augusto Comte convence por libros que escribe a los intelectuales, los liberales de aquella época, y tiene un lema que se pega muy rápido, que es el amor para organizar nuestra vida social y política, el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. De ahí viene el lema orden y progreso, que adoptan varios países, inclusive Brasil lo tiene en su bandera y en su escudo, y en la Argentina se impone después de la batalla de Caseros. Se enloquecen con el lema orden y progreso, pero no consiguen convencer a Urquiza, pero Urquiza no lo impone en el escudo ni en la bandera, pero Urquiza lo hace sentir. El único lugar donde podían reunirse a tomar una copa, a jugar unas cartas, a jugar la taba, donde se jugaba el día entero a la taba y se tomaba ginebra el día entero, era el Club del Orden, que se había fundado en febrero. Se cruzaban del Cabildo Histórico a la casa. Y cuando sanciona la Constitución, ahí se hace el baile de gala. En el Cabildo se jura, pero el baile se hace ahí. Bueno, yo soy Luciano Leiva, en este momento me desempeño como concejal de la ciudad de Santa Fe
y soy descendiente de don Manuel Leiva, que fuera en su momento constituyente en aquel Congreso Constituyente que se desarrolló en Santa Fe en 1853 y que dictó la Constitución que con algunas reformas hasta hoy tenemos vigente. En realidad lo que yo quiero rescatar de él, aún con todas las discusiones que hay sobre su participación en ese Congreso, es el compromiso de una vida con respecto a su comunidad y a la vida pública. Y el compromiso que, bien vale decir, muchos descendientes de él hemos tenido, insisto, aún con algunas discusiones y con algunas diferencias que pudimos haber tenido respecto de nuestras posturas en la vida política, en la vida pública, el compromiso que tuvimos con Santa Fe y con nuestra tierra. De la descendencia de Manuel Leiva hubo gobernadores, vicegobernadores, diputados. Yo heredé esa tradición, pero insisto, lo importante es el compromiso con nuestra comunidad. Hay entre sus nietos uno que fue gobernador, don Luciano Leiva, que fue gobernador entre 1894 y 1898. De él quiero mostrar un recuerdo que quedó en la familia, que es una pipa especialmente interesante por su trabajo y que, como se verá, fue usada por él, no fue meramente decorativa y que mantenemos como recuerdo en la familia. Estamos en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y esas ménsulas están vacías porque en realidad en esta pared debería ir el cuadro famoso de los constituyentes de 1853 que pintara Antonio Alice. El cuadro solamente vino una vez a Santa Fe prestado, por eso están las ménsulas, y se colocó acá cuando Santa Fe cumplió 400 años de su fundación. Esta es una historia muy interesante. ¿Por qué esta pared está vacía? ¿Por qué no está aquí el famoso cuadro de Alice? Alice nació y murió en Buenos Aires. El cuadro fue encargado por las autoridades del gobierno de Santa Fe. Alice hizo una profusa investigación para pintar a los constituyentes lo más parecido posible. Cuando por fin terminó el cuadro, después de 12 años, se encontró con la triste realidad que los funcionarios políticos que le habían encargado el cuadro ya no estaban y no logró vendérselo a los nuevos, aceptando entonces una oferta del gobierno nacional, y el cuadro, que era originalmente para la legislatura santafesina, fue colocado en el recinto de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Y Santa Fe sigue con el espacio vacío, no tiene el cuadro, pero en 1999 trajeron los restos del artista y lo depositaron en el Museo del Convento de San Francisco. Dicen que desde esta cripta nace un túnel que comunicaba el convento con el antiguo cabildo. Y aquí, en el Museo del Convento de San Francisco, existe la reproducción del recinto del Cabildo donde se juró la Constitución y las figuras de cera de los constituyentes, bajo el Cristo original que presidió la convención que dictó nuestra Constitución en 1853, permitiendo organizar jurídicamente y en forma definitiva nuestro país. Paradójicamente, en la reforma del año 1994, también acá en la ciudad de Santa Fe, pero en este caso en el Paraninfo de nuestra Universidad Nacional del Litoral, los dos temas centrales de la reforma fueron la atenuación del presidencialismo y el fortalecimiento del federalismo.
lamentablemente la realidad nos muestra que ha ocurrido exactamente lo contrario. Es decir, se ha potenciado el presidencialismo hasta extremos francamente impensados, algunas veces violando directamente la Constitución y otras veces dándole una interpretación no correcta, y se ha desnaturalizado al federalismo, convirtiendo de hecho a las provincias que deberían ser autónomas en verdaderas prisioneras de las decisiones fundamentalmente económicas del gobierno federal. Hoy la coparticipación impositiva, que como decía Alberdi, sin renta, sin recurso, no hay descentralización posible. Hoy, decía, la coparticipación impositiva está en el grado más bajo de toda la historia institucional argentina. Y esto es una lástima, porque la convención del año 94 fue tal vez la más representativa de toda la historia institucional argentina. La Argentina tuvo su constitución definitiva, fruto de una decisión política y del trabajo de aquellos hombres venidos a Santa Fe, ciudad elegida, el lugar que concentraba un pasado histórico siempre ligado a luchas y acuerdos para salir del caos y de los enfrentamientos entre nuestros pueblos hermanos. Santa Fe los cobijó, Santa Fe dio a los constituyentes la inspiración, y Santa Fe quedó así para la historia como la ciudad que parió la Carta Magna, y donde a partir de allí comenzamos a caminar hacia el Estado moderno que todos esperamos.